Hermano niño dorado robó y destruyó mi camioneta nueva y mis padres se pusieron de su lado, así que lo hice arrestar y corté el contacto con mis padres, y ahora están suplicando ayuda. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo, sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias, ahora empecemos con el video. Si mi infancia tuviera una banda sonora, sería el eco constante de mis padres diciendo Mac no lo hizo a propósito Ellie, solo es joven. Crecer en mi familia era como tener un letrero de neón sobre la cabeza de mi hermano Mac de 22 años que decía niño dorado. Él podía romper todas las reglas del libro y de alguna manera mis padres Sharon y Doug siempre lograban torcer las cosas para que no fuera su culpa. Mientras tanto yo, Ellie de 21 años, quedaba atrapado como el chivo expiatorio. Si Mac rompía algo, era mi culpa por no vigilarlo. Si reprobaba una clase, era porque no lo ayudé a estudiar. Ya se imaginan la idea. Mac siempre tuvo ese ridículo sentido de derecho, como si todo lo que yo tenía automáticamente le perteneciera a él también. Cuando éramos niños me robaba mis juguetes y los destruía. Recuerdo una vez que ahorré durante meses para comprar un auto a control remoto elegante que había querido por siempre. La cosa era increíble, súper rápida, diseño elegante e incluso tenía faros que funcionaban. Mike me rogó que lo dejara jugar y como un idiota acepté. Lo estrelló contra una acera en 5 minutos y se rió de ello. Cuando corrí con mi madre llorando ella solo dijo los niños son niños, no puedes esperar que tenga cuidado a su edad, él tenía 12 años, suficientemente grande para saberlo mejor. Para cuando fuimos adolescentes el robo empeoró. Mike tomaba mi ropa, mi dinero, incluso mi bicicleta. Una vez la llevó a la escuela y la dejó bajo la lluvia durante 3 días porque olvidó dónde la estacionó. La encontré oxidada y destrozada en una zanja. Cuando exploté contra él mi madre solo suspiró, tienes que compartir Ellie, es tu hermano. Mientras tanto mis padres actuaban como si yo fuera algún tipo de caso de caridad que se veían obligados a mantener. Yo trabajaba como loco cuidando niños, cortando césped y paleando entradas para ahorrar para la universidad, pero aún tenía que pedirles cosas pequeñas como dinero para gasolina o ayuda para comprar útiles escolares. Cada vez venía acompañado de un sermón sobre aprender el valor del dinero y cómo no es nuestro trabajo consentirte. Luego estaba Mac, el niño dorado, podía destruir cualquier cosa que tocara y mis padres se esforzaban al máximo para reemplazarla. Su primer coche, un viejo Toyota destartalado, duró 6 meses antes de que lo destrozara conduciendo como un maniático. Mis padres le compraron otro coche, un Honda maltrecho, que destrozó en un año. ¿Lo dejaron sufrir las consecuencias? Por supuesto que no, simplemente le consiguieron otro auto chatarra diciendo es joven, aprenderá. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de aprender. Cuando cumplí 18 ya había tenido suficiente. Después de una pelea particularmente mala en la que Mac logró romper mi computadora portátil al tomarla prestada y luego me culpó por dejarla en algún lugar donde él podía agarrarla, decidí irme. Llamé a mi tío Frank, el hermano mayor de mi madre, que siempre había sido el único adulto sensato en mi vida. El tío Frank es un policía retirado, serio pero justo, y aceptó dejarme mudarme con él. Incluso me dio su vieja camioneta, una Ford F-150 que había estado con él durante años. La F-150 no era llamativa pero era sólida, un caballo de batalla. Tenía algunas abolladuras y rayones de los años de Frank en el trabajo pero no me importaba. Era mía y era la primera cosa en mi vida que no tenía que compartir con Mac. Esa camioneta se convirtió en mi orgullo y alegría, la mantenía limpia, aprendí a hacerle mantenimiento básico e incluso comencé a hacer pequeños trabajos extras transportando cosas para la gente. Me dio independencia, que desesperadamente necesitaba después de 18 años de ser tratado como una idea secundaria. Por supuesto Mac odiaba la camioneta, no podía soportar que yo tuviera algo que él no. Cada vez que la llevaba a la casa de mis padres encontraba alguna excusa para quejarse. ¿Por qué tú tienes una camioneta?, se quejaba, mamá y papá no me compraron una camioneta, eso no es justo. Le recordaba una y otra vez que el tío Frank me la había dado, no nuestros padres, pero no importaba, en la mente de Mac cualquier cosa buena que yo tuviera era algo a lo que él tenía derecho. Las cosas llegaron al límite cuando Mac destrozó su tercer coche. Estaba conduciendo como un idiota como siempre y lo estrelló contra un poste. Se presentó en la casa de mis padres al día siguiente actuando como si el mundo se hubiera acabado. ¿Qué se supone que haga ahora?, se quejó, necesito un coche para ir al trabajo.
Mi madre me miró como si yo tuviera la solución a todos los problemas de la vida. Eli, ¿por qué no dejas que tu hermano use tu camioneta? Realmente la necesita. Ni lo dudé, no. La mandíbula de Mac prácticamente tocó el suelo. ¿Qué quieres decir con no? Ni siquiera la usas todo el tiempo. Es mi camioneta, dije, y no voy a dejar que la destroces como destrozaste tus otros coches. Comenzaron las culpas, mi madre empezó con Eli, es tu hermano, la familia ayuda a la familia, mi padre intervino, estás siendo egoísta, puedes tomar el autobús unos días. Pero yo no iba a ceder, esa camioneta era mi medio de vida, la usaba para ir al trabajo, para hacer diligencias. Y para mis trabajos extra dejar que Mac la condujera sería como entregarle las llaves de mi vida y verlo estrellarla contra una pared. Me negué. Mac estuvo malhumorado durante días y mis padres me dieron la espalda actuando como si acabara de cometer un crimen federal por decir que no. Honestamente, empezaba a sentirme culpable aunque sabía que tenía razón. Eso era en lo que ellos eran buenos, hacerme sentir como el villano incluso cuando yo era el único que estaba siendo razonable. Pensé que ahí acabaría todo, debería haber sabido que no. Mac no era del tipo que aceptaba un no como respuesta y mis padres no eran del tipo que lo responsabilizaban. Lo que pasó después fue el inicio de un desastre que nunca olvidaré. Debería haber sabido que Mac no lo iba a dejar pasar. El asunto con él es que no escucha el no como la gente normal. Para Mac, no solo significa inténtalo más tarde o encuentra la forma de rodearlo. No lo vi en ese momento, pero cuando destrozó su tercer auto chatarra y me negué a prestarle mi camioneta, él no se sintió derrotado, estaba planeando su próximo movimiento. Unos días después de nuestra discusión, salía del trabajo y me dirigía al estacionamiento. Siempre estacionaba mi camioneta en el mismo lugar, un poco más lejos, donde había menos autos que pudieran golpearla. Pero cuando llegué, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que tal vez la había estacionado en otro lugar y lo olvidé, pero después de caminar por todo el estacionamiento 2 veces me cayó la ficha, Mac. No sé cómo, pero lo supe. Lo llamé de inmediato. Contestó después de unos tonos sonando demasiado casual. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Dónde está mi camioneta Mac? Pregunté tratando de mantener la voz firme aunque estaba ardiendo de ira. Oh, no te preocupes, solo la tomé prestada un rato, la traeré pronto, dijo como si no fuera gran cosa. ¿Estás bromeando? Devuélvela ahora mismo o llamo a la policía. Estás exagerando, se burló, es solo una camioneta. Colgué y empecé a caminar de un lado a otro. ¿Cómo demonios había logrado meterse en mi camioneta? Siempre tenía las llaves conmigo y no había forma de que la hubiera encendido a la fuerza, Mac no era precisamente un genio criminal. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en internet sobre llaves de repuesto. Algunos modelos de F-150 tenían llaves fáciles de replicar si conocías el número de identificación del vehículo. La realización me hizo hervir la sangre. Mac realmente se había tomado la molestia de conseguir una llave solo para poder robar mi camioneta. Unos 30 minutos después apareció en el estacionamiento sonriendo como si todo fuera una broma hilarante. Mi camioneta estaba asquerosa, barro salpicado por todos los lados, envoltorios de comida rápida tirados en el asiento del pasajero y un leve olor a cigarrillos en el aire. Mike bajó como si me hubiera hecho un favor. ¿Ves? No pasó nada, dijo lanzándome las llaves. Perdí el control. ¿Qué demonios te pasa, Mac? Robaste mi camioneta, la destrozaste. Relájate, no es gran cosa, dijo encogiéndose de hombros, necesitaba un transporte al trabajo, ni siquiera la estabas usando. Estás loco, le solté, tú no decides cuando no estoy usando mi camioneta, no tienes idea de cuánto dependo de ella. En ese momento un par de mis compañeros de trabajo pasaban y podía notar que trataban de no mirar. Genial, además de todo, Mac estaba haciendo un espectáculo y avergonzándome frente a la gente con la que trabajo. Le dije que se fuera, pero no antes de dejarle clarísimo que si alguna vez volvía a tocar mi camioneta llamaría a la policía. Mac solo se rió y se fue como si yo estuviera bromeando. Ese era el problema con él, nunca se tomaba nada en serio, siempre asumía que si empujaba lo suficiente alguien más limpiaría su desastre. Esa noche llamé al tío Frank y le conté lo que pasó. Medio esperaba que me regañara por no haber llamado a la policía en ese momento, pero en cambio solo suspiró. No me sorprende, dijo, tu hermano se ha estado saliendo con la suya con estas tonterías por demasiado tiempo, tienes que poner límites. Se ofreció a ayudarme a instalar un rastreador GPS en la camioneta por si Mac intentaba algo así otra vez. Frank no era del tipo que decía te lo dije, pero podía notar que lo estaba pensando.
La próxima vez ni siquiera lo llames, solo llama a la policía, necesita aprender que hay consecuencias. A la mañana siguiente pasé unas buenas 2 horas limpiando la camioneta. El barro estaba tan incrustado que parecía que Mac la había conducido a través de un pantano. El interior estaba igual de mal, manchas de grasa de comida rápida en los asientos, derrames de refresco en las alfombrillas y el olor a cigarrillo que no se iba sin importar cuánto ambientador usara. Se sentía como una violación personal. Esa camioneta no era solo un vehículo para mí, era mi independencia, mi salida de la disfunción con la que había crecido y Mac la había tratado como basura. Cuando llegué a casa mi madre llamó. Pensé que tal vez había escuchado lo que pasó y quería disculparse, pero por supuesto estaba equivocado. Ellie, empezó con ese tono que siempre usaba cuando estaba a punto de regañarme, Mac me dijo que le gritaste anoche, ¿era realmente necesario? ¿Hablas en serio ahora? Pregunté, él robó mi camioneta mamá. La pidió prestada, me corrigió, y dijo que la devolvió, no tenías que hacer un escándalo por eso. No la pidió prestada, pedir prestado implica permiso, la robó y la destrozó. Estás siendo tan dramático, dijo suspirando como si yo fuera el problema, sabes lo difíciles que han sido las cosas para él últimamente, es tu hermano Eli, la familia ayuda a la familia. Le colgué, no podía lidiar más con esa gimnasia mental. No importaba lo que Mac hiciera, siempre encontraban la manera de justificarlo, y no importaba cuánto me defendiera, siempre me hacían sentir como si yo fuera el malo. Durante unas semanas las cosas estuvieron tranquilas, Mac me evitó, probablemente porque no quería enfrentarse a otra discusión. Y mis padres me dieron el trato de silencio. Parte de mí pensó que tal vez finalmente habían comprendido que yo ya no iba a dejarme pisotear, pero la verdad era que solo estaban esperando la próxima oportunidad de poner los problemas de Mac sobre mis hombros. El consejo del tío Frank empezaba a tener más sentido, si Mac volvía a hacer algo así no iba a discutir ni negociar, llamaría a la policía y lo dejaría enfrentar las consecuencias. Lo que no me di cuenta fue que la próxima vez que Mac tomara mi camioneta las cosas escalarían mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Para cuando llegó la Navidad las cosas entre Mac, yo y el resto de la familia seguían tensas. Después de todo el fiasco de la camioneta robada Mac me había estado evitando y mis padres me daban su habitual indiferencia. Pero era Navidad y como todos los años aún aparecí en la reunión familiar. No estaba allí por ellos, fui por mis primos, por mi tío Frank y por la comida. El día empezó lo suficientemente bien, pero no tardó en mostrarse la tensión. Apenas crucé la puerta mi madre me dio uno de sus saludos pasivo-agresivos. Oh Eli, viniste, no estaba segura de que aparecieras después de todo el drama de este mes, dijo lo bastante alto para que todos en la sala la escucharan. La ignoré, tiré mi abrigo en la silla más cercana y fui directo a la cocina. Frank ya estaba allí, tomando café y charlando con la tía Linda. Feliz Navidad chico, dijo dándome una palmada firme en la espalda. Debió notar la irritación en mi cara porque se inclinó y murmuró déjalo pasar, no dejes que te afecte. El día transcurrió con el habitual caos navideño, niños corriendo, tíos y tías discutiendo de política y mi madre lanzando pequeñas pullas cada vez que pensaba que nadie escuchaba. Eli se ha puesto tan protector con esa camioneta, dijo a uno de mis primos, es como si pensara que está hecha de oro. Apreté la mandíbula pero me quedé callado, no valía la pena empezar una pelea en la cena de Navidad. Mac, por otro lado, actuaba inusualmente callado, pegado a su teléfono casi todo el día sin apenas mirar a nadie. Se sentía extraño, pero supuse que estaba molesto porque lo había frenado con tanta dureza la última vez que hablamos. No me importaba, estaba feliz de que se mantuviera lejos de mí. A medida que avanzaba la tarde noté algo raro, mis llaves de la camioneta que siempre llevaba sujetas al cinturón habían desaparecido. Al principio pensé que tal vez las había dejado caer en algún lugar, así que empecé a repasar mis pasos. Revisé la cocina, la sala, incluso el baño, pero no estaban en ningún lado. Fue entonces cuando una sensación de miedo me invadió. Salí y claro, mi camioneta no estaba en la entrada donde la había dejado. Sentí que el estómago se me hundía. Saqué el teléfono y abrí la aplicación del rastreador GPS. El pequeño punto que representaba mi camioneta ya estaba a varios kilómetros moviéndose rápido. Entré furioso y llamé a Mac. ¿Dónde está mi camioneta Mac?, exigí. Ni siquiera intentó negarlo. Relájate hermano, solo estoy recogiendo a un amigo, la traeré en una hora. ¿Robaste mi camioneta otra vez? Mi voz fue lo bastante alta como para que todos en la habitación dejaran lo que hacían. No es robar si somos familia, dijo encogiéndose de hombros, no seas tan rígido, es Navidad. Antes de que pudiera responder Frank entró de inmediato percibiendo la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó.
Mike tomó mi camioneta otra vez, dije prácticamente gritando. La mandíbula de Frank se tensó, pero antes de que pudiera decir algo mi madre intervino. «Oh vamos Ellie, es Navidad, ¿no puedes dejarlo pasar por un día?» «No, no puedo dejarlo pasar», contesté, no es su camioneta y no tiene derecho a tomarla. Frank me dio un asentimiento y me llevó aparte. «Revisa el rastreador, veamos a dónde va». Abrí la aplicación y fue entonces cuando noté algo aterrador, el punto de la camioneta se había detenido y estaba en medio de una salida de autopista. Llamé de inmediato a Mac pero no contestaba. A la tercera vez finalmente respondió. «¿Qué ahora?», dijo molesto. «¿Dónde estás?» «El rastreador marca que estás en la autopista». Hubo una pausa y luego su tono cambió. Sí, sobre eso, perdí el control en el hielo. La camioneta está bien, solo está atascada en una zanja. «¿Qué hiciste?», grité sin ocultar mi furia. Todos en la sala nos miraban. Mac murmuró algo sobre que las carreteras estaban malas y colgó. Me puse el abrigo, agarré a Frank y salí hacia la puerta. «Vamos a buscar mi camioneta», dije ignorando el tibio sé amable con tu hermano de mi madre. Cuando llegamos a la escena mi camioneta estaba hundida de nariz en un banco de nieve. El parachoques delantero estaba aplastado, el faro izquierdo destrozado y la parrilla doblada sin remedio. Mac estaba parado al borde de la carretera con los brazos cruzados como si todo fuera de alguna manera mi culpa. «No es tan grave», dijo cuando bajé del coche, «es solo cosmético». «Destrozaste mi camioneta», dije entre dientes, «¿qué demonios estabas pensando?» «Las carreteras están heladas», replicó, «no es mi culpa». En ese momento una patrulla se detuvo detrás de nosotros con las luces encendidas. No me sorprendió, probablemente alguien lo había reportado. El oficial salió, miró la camioneta y luego a Mac. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Antes de que Mac pudiera decir una palabra mis padres llegaron en su camioneta corriendo como si vinieran a salvar el día. «Oficial, esto es todo un malentendido», empezó mi madre, Ellie estaba conduciendo y... «Ni lo empieces», la interrumpí, «Mac robó mi camioneta, tengo los registros del GPS para probarlo». El oficial levantó una ceja y miró a Mac. «¿Es cierto?». Mike tartamudeó pero Frank intervino, «ha estado bebiendo también, querrá revisarlo». Y sí, le hicieron la prueba de alcoholemia y falló. Lo esposaron de inmediato por conducir bajo la influencia y por conducir con la licencia suspendida. Mi madre empezó a llorar suplicando al oficial que fuera razonable, pero Frank la calló. «Basta Charón, deja que enfrente las consecuencias por una vez». Yo permanecí en silencio mientras cargaban a Mac en la patrulla. Mi camioneta fue sacada de la zanja pero el daño estaba hecho. De regreso a la casa Frank me miró y dijo «la próxima vez no esperes a que arruiné todo, llama a la policía en cuanto empiece con estas tonterías». Tenía razón, pero esto solo era el comienzo, Mac no había terminado de causar caos. Y yo estaba lejos de haber terminado de lidiar con eso. El viaje de regreso a la casa después del arresto de Mac fue un completo silencio. Mis padres iban en los asientos delanteros de su camioneta probablemente rumiando lo injusto que era que Mac hubiera sido arrestado. Frank y yo íbamos en el asiento trasero y él parecía tan tranquilo como siempre. Esa es una cosa sobre Frank, nada lo altera, pero yo estaba furioso, no solo con Mac sino con mis padres por haberlo permitido durante tanto tiempo. No habían dicho una palabra, pero yo sabía lo que venía. En el momento en que cruzamos la puerta de la casa mi madre se giró con la cara roja de ira. «¿Cómo pudiste dejar que esto le pasara a tu hermano?», siseó. La miré incrédulo. «¿Dejar que esto pasara?». Él robó mi camioneta, la destrozó y estaba bebiendo mientras conducía con la licencia suspendida. «Eso es culpa suya, no mía». «Es tu hermano», soltó, «deberías haber manejado esto en privado, no arrastrar a la policía». Frank intervino antes de que yo explotara. «Charón, tu hijo violó la ley, múltiples leyes, esto no es algo que puedas barrer debajo de la alfombra». «No me hables como si no supiera cómo manejar a mis propios hijos Frank», replicó ella, «siempre has tenido favoritos con Ellie, haciendo ver a Mac como el malo». Frank rió secamente. «Mac no necesita ayuda para parecer el malo, lo hace bastante bien por sí solo». Antes de que ella pudiera responder mi padre intervino. «Miren, calmémonos todos, Mac cometió un error pero somos familia, necesitamos mantenernos unidos». Ya no pude contenerlo. ¿Unidos? Han estado encubriéndolo toda su vida, no lo están ayudando, lo están habilitando. Mi padre sacudió la cabeza como si yo fuera el que no entendía. Él lo ha tenido difícil Ellie, tú no lo entenderías. Difícil, me burlé, le han dado todo mientras yo he tenido que trabajar por todo lo que tengo,
Y mira dónde lo ha llevado, arrestado otra vez. Frank levantó una mano. Basta, esto no lleva a ningún lado. Ellie, ve a tranquilizarte. Sharon, Doug, necesitan pensar seriamente en cómo han estado manejando a Mac porque la policía no lo va a dejar libre tan fácilmente la próxima vez. No me molesté en esperar su respuesta, tomé mi chaqueta y fui al garaje a revisar mi camioneta. La habían remolcado de vuelta mientras aún estábamos en la estación y verla de cerca me hizo hervir la sangre otra vez. El parachoques delantero estaba destrozado, el faro izquierdo roto y la parrilla parecía golpeada con un mazo. El interior no estaba mucho mejor, barro por todas partes y ese mismo olor rancio a cigarro que Mac había dejado la última vez. Es solo cosmético, había dicho Mac, como si eso lo hiciera aceptable. Al día siguiente recibí una llamada de Mac. De alguna manera había conseguido acceso a un teléfono desde la cárcel del condado. Dejé sonar varias veces antes de contestar. ¿Qué quieres? Ellie, lo siento mucho, hermano, dijo con la voz temblorosa, todo esto fue un malentendido. Puse los ojos en blanco. ¿Un malentendido? Robaste mi camioneta, la destrozaste y fuiste arrestado por conducir ebrio, ¿qué parte de eso es confusa? Suspiró. Mira, lo arruiné, lo sé, pero necesito tu ayuda. Allí estaba, la verdadera razón de su llamada. ¿Qué quieres, Mac? Sácame bajo fianza, dijo como si fuera la petición más razonable del mundo. Mamá y papá no tienen el dinero y... No, lo interrumpí, no voy a sacarte bajo fianza. Ellie, por favor, rogó, no puedo quedarme aquí, es horrible, estos tipos son duros. Tal vez deberías haberlo pensado antes de robar mi camioneta, dije fríamente, estás solo. Colgué antes de que pudiera responder. Unos minutos después mi madre llamó. Ellie, tienes que sacar a tu hermano bajo fianza. ¿Por qué no tú o papá lo hacen? Pregunté. No tenemos ese dinero ahora, admitió, sabes que hemos estado ayudándolo a levantarse. Reí con amargura. ¿Ayudándolo? ¿Quieres decir consintiéndolo? Se acabó. Ellie, no seas así, suplicó, es tu hermano. Y es un hombre adulto que necesita enfrentar las consecuencias de sus actos, dije. No me vuelvas a llamar por esto. Colgué y bloqueé su número por el resto del día. Más tarde esa noche Frank pasó con noticias. Resulta que Mac no solo enfrenta un cargo por DUI, también lo acusan de conducir con la licencia suspendida, conducción imprudente y robo. ¿Robo? Pregunté sorprendido. Sí, dijo Frank encogiéndose de hombros, técnicamente robó tu camioneta y como no le diste permiso la policía lo agregó a la lista. Por un segundo sentí una punzada de culpa, pero luego pensé en todas las veces que Mac se había aprovechado de mí, en todas las excusas que mis padres habían inventado por él y en toda la basura con la que había tenido que lidiar. Bien, dije, tal vez esto finalmente le enseñe una lección. Frank me dio un leve asentimiento de aprobación. Veremos, conociendo a tus padres intentarán suavizarlo. Y claro, mis padres hicieron exactamente eso. Durante la siguiente semana se apresuraron a reunir dinero para la fianza de Mac, pidiendo prestado a la familia e incluso sacando de su fondo de jubilación. Cuando finalmente lo sacaron fue directo a su casa luciendo como si hubiera pasado por el infierno. Mac no me dijo ni una palabra cuando pasé a recoger algunas cosas que había dejado en su garaje, solo se sentó en el sofá mirando al suelo. Parte de mí quería creer que finalmente había aprendido la lección, pero en el fondo sabía que no. Las consecuencias del arresto de Mac llegaron rápido y fuerte y por una vez yo no era el que limpiaba su desastre. Lo habían acusado de conducir bajo la influencia, conducir con la licencia suspendida, conducción imprudente y robo. Mis padres hicieron su habitual esfuerzo por protegerlo de las consecuencias, pero esta vez no fue suficiente. El tribunal no compró sus excusas. Los problemas legales de Mac se apilaron como nieve en una tormenta. El juez no fue indulgente y aunque el tío Frank logró que el DUI se redujera a conducción imprudente, el resto de los cargos se mantuvieron. Entre tarifas judiciales, multas y controles obligatorios de libertad condicional, Mac enfrentaba miles de dólares en sanciones. El lado financiero lo golpeó más fuerte que las consecuencias legales. Ahora con su licencia suspendida y sin una forma real de pagar sus deudas, las grietas en su fachada de derecho empezaron a mostrarse. Al principio Mac intentó apoyarse en mis padres para que pagaran todo como siempre lo había hecho, pero incluso sus recursos se estaban agotando. Ya habían gastado la mayor parte de sus ahorros sacándolo bajo fianza y cuando les pidió dinero para cubrir las tarifas de su libertad condicional finalmente pusieron un límite, más o menos. Mac, no podemos seguir haciendo esto, dijo mi madre una noche cuando pasé a recoger unas herramientas.
Estaba sentada en la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a ella, más estresada de lo que jamás la había visto. Ya hemos pedido dinero prestado a tu tía Linda solo para mantenernos al día con los costos del tribunal. Mac, sentado frente a ella con los brazos cruzados, parecía molesto. Entonces, ¿qué se supone que haga? No puedo trabajar sin un coche y no puedo pagar las multas si no estoy trabajando. Bueno, intervino mi padre tratando de ser la voz de la razón, tal vez sea hora de vender algunas de tus cosas. La expresión en la cara de Mac no tuvo precio, como si le hubieran pedido vender un riñón. ¿En serio? ¿Quieren que venda mis cosas por un pequeño error? No fue un error, Mac, intervine desde la puerta, fue una serie de malas decisiones lo que te trajo aquí, tal vez sea hora de que enfrentes las consecuencias. Me fulminó con la mirada pero no dijo nada, estaba claro que no tenía argumentos. Durante las siguientes semanas la situación financiera de Mac empeoró. Sin ingresos y sin coche se vio obligado a tomar un trabajo de medio tiempo en una pizzería local como repartidor. La ironía no se me escapaba, Mac, el autoproclamado niño dorado, reducido a entregar pizzas a pie y a pedir prestada la antigua minivan de mis padres cuando era absolutamente necesario. Odiaba cada segundo. Una vez, cuando visitaba al tío Frank, Mac apareció para entregar un pedido de pizza. La expresión en su rostro al vernos valió por cada dolor de cabeza que me había causado. Frank le saludó con la mano y dijo, me alegra verte trabajando Mac, sigue así. Mac murmuró algo y prácticamente corrió de vuelta a la minivan. No pude evitar reír, por primera vez en su vida Mac estaba siendo humillado y yo lo disfrutaba. A pesar de todo, mis padres no podían soltar por completo a su niño dorado. Continuaron inventando excusas por él incluso mientras luchaban para cubrir sus propias facturas gracias al dinero que habían tirado en sus problemas legales. Tu hermano está haciendo lo mejor que puede, me dijo mi madre un día cuando me llamó buscando claramente simpatía, no entiendes lo difícil que ha sido para él. Difícil para él, dije incrédulo, ha sido difícil para ustedes porque siguen limpiando sus desastres. Tal vez si lo dejaran enfrentarlo solo finalmente aprendería algo. No sabes lo que es tener un hijo en problemas, replicó. ¿Harías lo mismo si fueras padre? No, respondí con firmeza, no lo haría porque criaría a mi hijo para que asumiera la responsabilidad de sus actos, algo que nunca hicieron con Mac. Eso al menos la dejó callada por un momento, pero sabía que no duraría, mis padres estaban demasiado atrapados en sus formas de consentirlo como para cambiar ahora. Una tarde Mac apareció en mi casa sin avisar. Abrí la puerta y lo encontré parado allí con aspecto avergonzado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Crucé los brazos. ¿Qué quieres, Mac? Solo quería decir lo siento, dijo con la voz inusualmente baja, por todo, por tomar tu camioneta, destrozarla y meterte en mis líos. Por un momento casi le creí, pero luego añadió, así que me preguntaba si estarías dispuesto a prestarme algo de dinero solo para volver a levantarme. Reí con amargura. ¿En serio? Después de todo lo que me has hecho, ¿crees que voy a darte dinero? No es así, dijo rápido, te lo devolvería. Como le devolviste a mamá y papá todo el dinero que gastaron en ti, repliqué. Mac, la respuesta es no y no vuelvas a pedírmelo. Su expresión se oscureció. No tienes que ser tan imbécil, dijo. Tal vez si hubieras aprendido a cuidarte solo hace años no estarías en este lío, respondí. Este es tu problema, Mac, resuélvelo tú. Se marchó furioso murmurando y cerré la puerta de golpe tras él. Estaba acabado con Mac, con mis padres y con ser arrastrado a su caos. Mientras Mac seguía luchando con sus problemas financieros y legales empecé a sentir algo que no había sentido en años, paz. Por una vez no era yo quien limpiaba su desastre, no era yo quien recibía la culpa por sus fracasos. Finalmente estaba siendo obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos y se sentía bien. El karma tiene una forma curiosa de alcanzar a la gente y parece que finalmente le llegó a Mac. Las consecuencias de las locuras de Mac no solo lo golpearon a él, era como si toda la familia se estuviera desmoronando y yo era el único dispuesto a alejarme del desastre. Mis padres estaban teniendo problemas financieros después de sacarlo bajo fianza y cubrir sus costos judiciales, pero en lugar de responsabilizarlo redoblaron su comportamiento de consentimiento. Mientras tanto Mac seguía haciéndose la víctima tratando de evadir todas sus responsabilidades como de costumbre. Todo llegó a un punto crítico una tarde cuando mi madre me llamó pidiéndome otro favor. Contesté el teléfono ya preparándome para lo que venía. Ellie, tenemos que hablar de Mac, empezó con ese tono que siempre señalaba que estaba a punto de manipularme con culpa. ¿Qué pasa con él?, dije manteniendo mi voz lo más neutral posible. Bueno, lo ha estado pasando muy mal, dijo,
ya sabes, con todo lo que está pasando, los problemas legales, el trabajo. Esperábamos que pudieras, no sé, tal vez dejarlo quedarse contigo un tiempo, solo hasta que se recupere. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás bromeando?, pregunté. Después de todo lo que ha hecho, ¿quieres que lo acoja? No es así, Ellie, dijo exasperada, solo necesita un poco de apoyo ahora mismo, es tu hermano. Solté una risa amarga. No, mamá, si quieres seguir consintiéndolo ese es tu problema, pero yo terminé. Después de colgar supe que había terminado, no solo con Max sino también con mis padres. Durante años me habían tratado como si fuera menos importante, como si mi papel en la familia fuera limpiar después de Mac y cargar con la culpa de sus errores. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrarme a ellos, pero esa noche me di cuenta de algo, no les debía nada. Lo curioso de cortar lazos con familiares tóxicos es que no siempre aceptan un no como respuesta. Mi madre intentó llamarme varias veces después de eso dejando mensajes de voz que oscilaban entre la manipulación y la negación abierta. Ellie, tenemos que hablar, esto no es propio de ti, decía un mensaje. Otro era más dramático, no sé qué hicimos para merecer esto, pero estás rompiendo a esta familia. Cada vez borraba los mensajes sin escuchar el resto. No les debía una explicación. Ya había tomado mi decisión y absolutamente no me arrepiento. Mis padres esperaban que yo pagara la deuda de mi mimada hermana, pero dije que no y los corté. Hola Reddit, soy Theo, tengo 30 años, y si le preguntas a cualquiera que me conozca, te dirán que he estado por mi cuenta desde los 18. Pagué mi propia universidad, trabajé como un condenado y nunca pedí nada a mis padres. Pero al parecer eso no significa que pueda vivir mi vida en paz, no, solo significa que por defecto soy el solucionador de problemas de la familia. Todo comenzó cuando mi madre me llamó de la nada. Ahora, mi madre Lorraine no llama para charlar, no es el tipo de madre que llama para preguntar cómo estuvo tu día o qué comiste. Si ella llama, es porque algo anda mal y necesita que yo lo arregle. Así que cuando vi su nombre en la pantalla ya sabía que no iba a ser bueno. Contesté, y ella pasó directamente a una charla torpe, lo cual no es para nada su estilo. Oye Theo, ¿cómo va el trabajo? ¿Sigues haciendo cosas de finanzas?, preguntó, como si no hubiera ignorado mi descripción de trabajo durante la última década. Yo seguí el juego porque tenía curiosidad. Sí, mamá, sigo en finanzas, ¿qué pasa? Fue entonces cuando lo soltó, tu hermana está en problemas. Ojalá pudiera decir que me sorprendí, pero no, mi hermana Savannah, 27 años, tiene un largo historial de crear caos y esperar que los demás lo limpien. A lo largo de los años sus líos no han sido simples inconvenientes, han sido verdaderos desastres que siempre terminaban sobre mis hombros. Como la vez que tomó prestado mi coche sin pedirlo y lo estrelló mientras enviaba mensajes. Me llamó en pánico, llorando porque no sabía qué hacer, y como un idiota lo dejé todo para ayudarla. Me ocupé del seguro, pagué el deducible e incluso la dejé libre de la culpa por los daños, porque juró que nunca volvería a hacer algo así. Pero lo hizo. O la vez que me convenció de firmar como aval para su primer departamento porque solo necesitaba un pequeño empujón para empezar. 3 meses después dejó de pagar la renta, desapareció del casero y me dejó el problema. Pasé meses luchando para reparar mi crédito, mientras ella convenientemente se mudaba de nuevo con nuestros padres actuando como si no fuera gran cosa. No es solo que se equivoque, es que nunca enfrenta las consecuencias. Cada vez que mete la pata a alguien, usualmente yo, tiene que intervenir para arreglarlo mientras ella juega a la víctima. Y lo peor es que ni siquiera muestra un atisbo de gratitud, es como si pensara que el mundo le debe una red de seguridad. Así que cuando mi madre me llamó por Savannah no sentí pánico ni preocupación, sentí cansancio, cansancio de ser arrastrado a sus líos, cansancio de ser el que siempre paga el precio por su imprudencia. Honestamente me sorprendía más que hubiera tardado tanto en pasar algo grande. Suspiré, ya temiendo lo que iba a escuchar. ¿Qué tipo de problema?, pregunté. No lo preguntaba porque quisiera ayudar, lo preguntaba porque quería saber qué tan malo iba a ser esta vez. Entonces me lo soltó, Savannah había acumulado $43.500 de deuda. 40.000. Tuve que repetirlo en mi cabeza solo para procesarlo. ¿Cómo alguien llega a ese punto? Al parecer había estado gastando dinero que no tenía otra vez, pero esta vez no era solo con compañías de tarjetas de crédito, había pedido dinero a gente turbia, del tipo que no puede simplemente ignorar cuando se acumulan las facturas y ahora la estaban persiguiendo. Y la brillante solución de mi madre para este desastre era obvia, porque ¿por qué no lo sería? En su mente yo era el que tenía el trabajo estable, el hermano responsable, el tipo que siempre podía ser contado para arreglar lo inarreglable.
No importaba que Savannah se hubiera equivocado, ese no era el problema. El problema era que yo no estaba corriendo a salvarla. Necesitas ayudarla, dijo, como si mi rol de cajero automático familiar ya hubiera sido decidido. Me quedé en silencio un momento, dejando que me cayera la ficha. Pregunté, ¿ayudar cómo exactamente? Has hecho tan bien las cosas, Theo, puedes pagarle la deuda, dijo con la misma naturalidad con la que me pediría pasar a recoger comida para llevar. Solté una pequeña risa, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, yo no pedí ese dinero, ¿por qué debería ser mi responsabilidad? No voy a pagar nada. El silencio que siguió fue pesado, como si estuviera procesando el hecho de que yo me había negado directamente. Luego estalló, lanzándose de lleno al modo de culpa. Es tu hermana, la familia se ayuda, ¿quieres que la lastimen, eso es lo que quieres? Sus palabras salían rápidas, casi frenéticas, como si no pudiera creer que yo no estuviera saltando inmediatamente a salvar a Savannah. No era una petición, era una acusación, como si mi negativa fuera el verdadero problema aquí y no las decisiones que Savannah había tomado. Respiré hondo tratando de no perder el control. Mamá, ya la he ayudado antes, varias veces, ¿y qué hace? Se lo gasta todo en bolsos de diseñador, vacaciones de lujo y quién sabe qué más. No se responsabiliza de nada porque tú y papá siempre la rescatan. Esta vez no lo haré. Pero al parecer esa lógica no entraba. Savannah está luchando, Theo, respondió, ella no es como tú, no es lo bastante fuerte para manejar esto. Luchando, repetí, es imprudente. Ella gasta dinero que no tiene y ahora está metida con gente turbia, y en lugar de enfrentarlo por sí misma, espera que yo aparezca y limpie su desastre otra vez. Es tu hermana, saltó mi madre, la familia se cuida entre sí. No, mamá, la familia no se aprovecha entre sí, dije con voz firme. Esto no es dar la espalda a Savannah, esto es negarme a seguir facilitando sus malas decisiones. Necesita madurar y enfrentar las consecuencias por una vez. Mamá no lo aceptaba. ¿Quieres que le pase algo, Theo? ¿Quieres eso en tu conciencia? Mira, no soy desalmado, no quiero que nada malo le ocurra a Savannah, pero seamos realistas, es una adulta de 27 años que sabía en lo que se estaba metiendo cuando pidió ese dinero. Le dije eso mismo a mi madre, pero ella no lo aceptaba. Ella no es tan fuerte como tú, Theo, exclamó. Tú siempre lo has tenido todo bajo control y ella no. Tú puedes permitirte ayudarla, es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí, dije. ¿Cómo que, hacerme pagar renta en el momento en que cumplí 18, negarse a ayudarme con la matrícula universitaria? Sí, gracias por todo ese apoyo, mamá. Ella guardó silencio un segundo, pero luego volvió a la carga. Si no ayudas, no tendremos más remedio que cortarte. ¿Cortarme de qué? No pude evitar reír, ustedes no me mantienen, llevo más de una década por mi cuenta, sus amenazas no funcionan conmigo. Y con eso colgué. Después de ese día todo quedó en silencio, y ojalá pudiera decir que ahí terminó, pero apenas era el comienzo, y el silencio no duró mucho. Supongo que subestimé lo decidida que podía ser mi madre cuando quería algo. Después de que rechacé a ella y a mi padre, cambiaron de táctica. Si el enfoque directo no iba a funcionar, me iban a manipular con culpa. Y cuando digo que se lanzaron con todo, es con todo. Comenzó con mensajes de texto, simples al principio, frases como no entiendo cómo puedes dejar que esto le pase a tu hermana. Luego, a medida que pasaban los días, se volvieron más dramáticos. ¿Sabes con qué tipo de gente está tratando Savannah? Son peligrosos, Theo, no puedo dormir por las noches preocupada por ella. Los ignoré al principio porque honestamente no tenía energía para lidiar con esa manipulación, pero no pararon. En cambio, mamá subió el nivel con mensajes de voz, y déjame decirte que tiene un talento para sonar como si estuviera conteniendo lágrimas incluso cuando no lo está. Theo, dijo en uno, Savannah podría no salir de esta, si no ayudas no creo que pueda vivir conmigo misma si le pasa algo. Era como una clase magistral de manipulación por culpa, si dieran premios por eso, ella sería campeona 3 veces ya. Luego mi padre Marshall decidió intervenir. Él suele ser más silencioso en estos dramas familiares, pero no esta vez. Me dejó un mensaje de voz que comenzó tranquilo, hola Theo, solo llamo para saber cómo estás, pero claro, cambió enseguida, mira, sé que tu madre puede ser un poco intensa, pero esto es serio. Savannah está metida hasta el cuello y no podemos arreglarlo sin ti. Siempre has sido el fuerte, el confiable, no nos falles. Y esa frase, el confiable, hombre, me encendió.
He pasado toda mi vida siendo el confiable y lo único que me ha traído es más responsabilidad y menos aprecio. Confiable no significa que sea un felpudo, pero al parecer ellos no recibieron ese aviso. La avalancha de culpa no terminó ahí. Decidieron traer refuerzos, la familia extendida, de quién sabe dónde. De repente empecé a recibir llamadas de mi tío Greg, con quien no hablaba desde hacía años. Me llamó de la nada actuando como si fuéramos mejores amigos. Hola Teo, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo va la vida? Supe de inmediato por qué llamaba, pero lo dejé divagar un poco antes de que llegara al punto. Sabes, la familia es importante, dijo con ese tono exageradamente sincero que la gente usa justo antes de decir algo que saben que no te va a gustar, y Savannah solo, está pasando un mal momento. Todos atravesamos dificultades y a veces necesitamos un poco de ayuda. Greg, escucha, lo interrumpí, mi madre te pidió que me llamaras. Él rió nervioso como si lo hubiera descubierto. Bueno, puede que lo haya mencionado. No lo dejé terminar. Mira, agradezco que me contactaras, pero no voy a pagar la deuda de Savannah, no es mi responsabilidad. Pensarías que ahí terminaría, pero no. Al día siguiente fue mi tía Débora, luego mi prima Emily, todos con el mismo guión. Savannah está en problemas, necesita ayuda y tú eres el único que puede salvarla. No entiendo por qué todos están tan preocupados por Savannah, no es como si fuera una niña indefensa que cometió un error inocente, es una adulta que gasta dinero como si fueran billetes de Monopoly y luego se sorprende cuando llega la factura. Lo peor fue que ninguno intentó entender mi punto. Cuando les expliqué que no estaba dispuesto a tirar $43,500 por los errores de otra persona, actuaban como si hablara en otro idioma. Pero esto, hermana, decían, como si eso mágicamente cambiara mi opinión. Lo peor, sin embargo, fue la campaña de desprestigio. Mi madre, en su infinita sabiduría, decidió que si manipularme directamente no funcionaba, intentaría poner al resto de la familia en mi contra. Empezó a decir en el chat familiar, del cual salí hace tiempo, que yo era egoísta, desagradecido y un completo imbécil. Según ella, había olvidado de dónde venía y estaba demasiado metido en mi lujosa vida de ciudad como para preocuparme por mi familia. Me enteré de esto cuando mi primo Ryan me llamó. Él es uno de los pocos con los que realmente me llevo bien y me dio el aviso. Tío, Lorraine anda diciendo un montón de cosas sobre ti, le dijo a la tía Débora que dijiste que Savannah merece lo que le pase. Estaba furioso, no porque me importe lo que piense Débora, sino porque mi madre estaba mintiendo descaradamente sobre mí para hacerse la víctima. Le conté la verdad a Ryan, que nunca dije nada así, y él me creyó. Sí, me imaginaba que estaba exagerando, dijo, es un lío, hombre. Lío ni siquiera empieza a cubrirlo. Pero el verdadero drama llegó cuando Savannah decidió meterse en el caos ella misma. Hasta entonces había estado callada, ni un mensaje ni una llamada. Pensé que tal vez estaba avergonzada por una vez, pero resulta que solo estaba esperando para atacar, y cuando lo hizo no fue nada sutil. Ella me envió un mensaje una noche y no fue una súplica, fue una acusación. No puedo creer lo egoísta que está siendo Teo, sabes que estoy en serios problemas y tú solo estás ahí sentado sin hacer nada, se supone que eres mi hermano. Egoísta, eso era risible viniendo de ella. La vida entera de Savannah había sido una cadena interminable de malas decisiones, siempre con alguien más limpiando sus desastres. No respondí, honestamente no pensé que lo mereciera. A la mañana siguiente subió la apuesta, tienes el dinero, deja de actuar como si fuera un gran problema, solo págalo y te lo devolveré cuando pueda. Como si eso fuera una solución razonable, como si yo fuera el irracional por no entregarle $44,000 para arreglar su desastre. De nuevo no respondí. Eso, por supuesto, no le cayó bien, entró en modo colapso total, enviándome mensajes largos y confusos sobre cómo la estaba abandonando y cómo yo nunca entendería lo que es luchar. Y luego, solo para clavar el cuchillo, agregó, mamá y papá siempre dijeron que eventualmente cederías, supongo que estaban equivocados. Esa frase me golpeó distinto, no porque me hiciera reconsiderar, sino porque confirmó lo que siempre supe, esto no era solo Savannah siendo imprudente, eran mis padres alimentando su ilusión, haciéndole creer que yo siempre estaría ahí para arreglar sus líos. En ese punto ya estaba harto. Dejé de responder mensajes, ignoré las llamadas y me concentré en mi propia vida. Y justo cuando pensé que no podían caer más bajo, después de las manipulaciones, las emboscadas y las campañas de difamación, me di cuenta de que había subestimado hasta donde estaban dispuestos a llegar. Mis padres y Savannah ya habían jugado todas sus cartas, o eso pensé. Resulta que había una más escondida bajo la manga, y esa destrozó cualquier límite que creía que nunca cruzarían. Recibí una llamada de mi banco y, de pronto,
Todo se convirtió en un completo caos. El departamento de fraudes me informó sobre actividad sospechosa en mi cuenta. Al parecer, alguien había intentado acceder usando documentación falsificada que no coincidía con sus registros. Intentaron cambiar mis datos de contacto y retirar fondos, pero el sistema detectó la acción como sospechosa y la bloqueó. Aunque el banco no podía darme detalles específicos, insinuaron que la documentación sugería que era alguien cercano a mí. No necesitaba preguntar más, ya lo sabía, Savannah. ¿Quién más podría ser? La coincidencia era demasiado grande, me había escrito justo sobre lo desesperada que estaba, y cuando no cedí, pasó esto. Estaba hirviendo por dentro. Falsificar documentos para acceder a mi cuenta no es solo desesperado, es criminal. No podía dejarlo pasar. Esa tarde conduje directo al apartamento de Savannah, mi enojo apenas contenido. Sin aviso, porque ya había terminado de jugar limpio. Ella abrió la puerta. ¿Qué haces aquí?, soltó de golpe. Intentaste robarme, dije directo al punto. Su expresión cambió un instante antes de que cruzara los brazos. No sé de qué hablas. La audacia, de verdad. No intentes eso, Savannah, el banco detectó tu pequeño truco, me dijeron que alguien falsificó documentos para acceder a mi cuenta, ¿te das cuenta de lo grave que es eso? Ella suspiró exageradamente, como si yo estuviera siendo dramático. Relájate, Theo, no es como si realmente hubiera conseguido algo. Me quedé helado de lo casual con que lo decía. ¿Relajarme? ¿En serio intentas defenderte diciendo que fallaste? Intentaste cometer fraude, Savannah, eso es un delito. Ella se encogió de hombros, completamente despreocupada. ¿Qué otra cosa se supone que debía hacer? No me dejaste opción, te negaste a ayudarme cuando lo necesitaba. No podía creer lo que escuchaba. ¿Sin opción, Savannah? Tenías todas las opciones, podías haber asumido tus errores, hacerte responsable y encontrar la manera de solucionarlo tú misma, pero en lugar de eso pensaste que robarme era la solución. Ella frunció el ceño. No actúes como si fueras perfecto, mamá y papá dijeron que nunca me dejarías luchar, me dijeron que eventualmente cedería si insistía lo suficiente, solo tenía que esperar a que se te pasara tu berrinche. Me quedé paralizado. ¿Berrinche? Lo que hervía en mi pecho no era frustración, era rabia. Esto no era solo ella siendo imprudente, eran años de mis padres consintiéndola, alimentando sus delirios y tratándome como si existiera únicamente para limpiar sus desastres. Increíble, murmuré, más para mí que para ella. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho, Savannah? Has cruzado una línea, una muy grande. Ella puso los ojos en blanco, doblando la apuesta en lugar de retroceder. Yo no soy la villana aquí, Theo, lo eres tú. Le diste la espalda a la familia, si me hubieras ayudado desde el principio nada de esto habría pasado. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. Respiré hondo, no porque quisiera calmarme, sino porque necesitaba asegurarme de no decir algo de lo que me arrepintiera después. He terminado, dije girando hacia la puerta, pero antes de irme la miré por última vez. Si alguna vez intentas algo así otra vez, no solo te cortaré, me aseguraré de que la policía sepa exactamente lo que hiciste. Madura, Savannah, ya no eres una niña. No esperé su respuesta, regresé a mi coche con la mente en 1000 pedazos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan tóxica, al punto de que mi propia hermana pensara que estaba bien robarme y luego culparme por ello? Sabía que esta vez era definitivo, no había marcha atrás. Tenía que cortar lazos para siempre, pero también sabía que no iba a ser tan simple. Mis padres no iban a soltarlo, Savannah no iba a soltarlo, y si pensaban que yo iba a rendirme y soportarlo, estaban muy equivocados. Y tenía razón. Al día siguiente mi madre llamó, no contesté, pero dejó un mensaje de voz. Theo, tu hermana me contó lo que pasó. Dijo que no puedo creer que la hayas amenazado de esa manera. Ella está sufriendo y en lugar de ayudarla, estás empeorando las cosas. Debería darte vergüenza. Reproduje el mensaje 3 veces, solo para asegurarme de haber escuchado bien. Savannah intentó robarme y, de algún modo, yo era el villano. Era tan ridículo que no respondí. ¿Para qué? Ellos no iban a razonar. Pero eso no significaba que lo dejara pasar. Llamé a mi banco y les pedí que reforzaran la seguridad de mi cuenta, cambio de contraseñas, autenticación de 2 factores, todo. No iba a darle a Savannah ni a nadie más otra oportunidad de arruinar mis finanzas. Durante unos días todo estuvo en silencio, demasiado silencio. Pero si hay algo que he aprendido sobre mis padres, es que no aceptan un no como respuesta, al menos no las primeras 100 veces que lo escuchan. Así que no me digan en los comentarios que podría simplemente decir no, porque ellos no lo entienden.
Por eso, cuando llegué a casa después del trabajo unos días más tarde y encontré su coche en mi entrada, no me sorprendí. Molesto, sí, sorprendido, para nada. Respiré hondo, aparqué detrás de ellos y me quedé un minuto en el coche, preparándome mentalmente. Sabía que no estaban allí para charlar amigablemente ni para disculparse o intentar enmendar nada. No, esto iba a ser otra ronda de culpa, manipulación y chantaje emocional. Y, sinceramente, ya estaba exhausto solo de pensarlo. Cuando finalmente bajé del coche, mi madre estaba junto a la puerta, como si fuera a darme una especie de sermón. Mi padre miraba al suelo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Tenemos que hablar, dijo mi madre en cuanto me acerqué. No lo creo, mamá. Creo que todo lo que había que decir ya se dijo. Me ignoró, por supuesto, este sinsentido ya duró demasiado. Savannah es tu hermana, esto no es como se comporta una familia. Abrí la puerta y entré, esperando que me siguiera, y claro, lo hizo, con papá detrás de ella como un perrito perdido. Vas a entrar mientras hablamos contigo, chasqueó mamá. No, voy a entrar en mi casa para no tener que quedarme afuera escuchando más de tus tonterías, respondí. Si vas a darme un sermón, al menos que sea donde yo esté cómodo. No le gustó mi tono, pero a esas alturas no me importaba. Ella ya había cruzado todos los límites que intenté poner, así que no tenía sentido fingir. Mi madre no perdió tiempo en su discurso de siempre: Theo, tienes que dejar esta terquedad. Savannah está sufriendo y es tu responsabilidad como su hermano ayudarla, es familia. Sí, familia, lo entiendo perfectamente. Así que déjame decirte algo sobre la familia, mamá, la familia no miente, roba ni manipula para conseguir lo que quiere. La familia no espera que una persona lo sacrifique todo mientras otra vive sin consecuencias. Así que no vengas aquí a darme lecciones de familia. Mi padre por fin habló: esto no se trata de tomar partido, Theo, se trata de arreglar las cosas. Tú eres el único que puede hacerlo. Solté una risa amarga. Arreglar las cosas, ¿quieres decir pagar la deuda de Savannah, encubrir su intento de fraude, dejarla salirse con la suya como siempre? No, gracias. Ya terminé de arreglar sus problemas. Es tu hermana, dijo mamá, alzando la voz. ¿Sabes lo que le pasaría si algo le ocurre? ¿Cómo vivirías contigo mismo? ¿Y cómo viven ustedes consigo mismos?, contesté. Se han pasado toda su vida encubriéndola, justificándola y echándome a mí la culpa cuando les conviene. Ustedes crearon este problema, no yo. Así que no se atrevan a hacerme sentir culpable por no limpiar su desastre. El rostro de mamá se puso rojo, pensé que iba a explotar. Si no vas a ayudar, no tendremos más remedio que cortar la relación contigo, nada de fiestas, nada de reuniones familiares, nada. Me quedé mirándola, preguntándome si realmente pensaba que eso era una amenaza. Mamá, he estado solo toda mi vida. Que me corten es como despedir a alguien que ya renunció. Ella abrió la boca para discutir, pero papá la interrumpió: Lorraine, basta, esto no ayuda. Luego se volvió hacia mí, con una expresión más suave: Theo, solo queremos lo mejor para todos. Savannah ha cometido errores, claro, pero sigue siendo familia, ¿no puedes al menos encontrarnos a mitad de camino? No podía soportarlo más. ¿Se escuchan a sí mismos? Me están pidiendo que desembolse $43,500 por los errores de otra persona. ¿Cómo es eso un punto intermedio? ¿Qué está aportando Savannah a este supuesto compromiso? Sentía la rabia hervir en mi pecho, mis pensamientos corriendo más rápido de lo que podía hablar. Cada sacrificio que hice, cada vez que di la cara cuando ellos no lo hicieron, cada ocasión en que pusieron a Savannah por encima de mí, todo se agolpó de golpe. Me aparté del mostrador, mis movimientos deliberados, y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve el rostro sereno. Sin gritos, sin discusiones, ya no merecían tanta energía. Abrí la puerta de par en par y dije: fuera. Mamá parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Dije: fuera. Esta conversación terminó. No van a hacerme sentir culpable por no pagar la deuda de Savannah, ni van a manipularme para que me sienta mal. Así que, a menos que tengan algo productivo que decir, pueden irse. Mamá parecía lista para discutir, pero papá le tomó el brazo suavemente: vamos Lorraine, vámonos. Ella me lanzó una mirada llena de veneno mientras pasaba: te arrepentirás de esto, Theo, acuérdate de mis palabras. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé allí. Silencio. Finalmente, silencio. Pero no duró mucho. Toda la situación me carcomía y, contra mi buen juicio, decidí averiguar qué estaba pasando con Savannah.
Quizás era curiosidad, o tal vez solo quería saber hasta dónde habían llegado las cosas. Me puse en contacto con un amigo en común que aún mantenía relación con ella, esperando que llenara los huecos. ¿Qué pasa con Savannah?, pregunté. No he sabido nada desde entonces. Ah, ¿no te has enterado?, contestó sin dudar. Está mal. La gente a la que debe dinero no se anda con juegos. Destrozaron su coche por completo, lo arruinaron, ventanas, llantas, todo. Ella está en pánico, dice que no se siente segura. Debería haber sentido algo, lástima, preocupación, lo que fuera. Pero lo único que sentí fue agotamiento. Ella se había metido en ese lío y ahora estaba cosechando las consecuencias. Por supuesto, sabía que eso solo significaría una cosa, más presión de mis padres para que interviniera y la salvara. Pasaron unos días y aún no recibía contacto directo de Savannah ni de mis padres, solo silencio. Se sentía extraño, como la calma antes de la tormenta. Y, efectivamente, la tormenta llegó, una carta de un abogado. Cuando la abrí, no podía creer lo que estaba leyendo. Mis padres estaban amenazando con acciones legales, alegando que yo tenía la obligación moral de mantener a mi familia. Querían que pagara la deuda de Savannah. Y sí, tenían la intención de llevarme a juicio por esto. No podía creerlo, después de todo lo que ya habían hecho, estaban dispuestos a llegar tan lejos. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo que sonaba, pero en su mayoría me sentía entumecido. Esto ya no era una familia, era un campo de batalla, y yo había terminado de pelear. Lo que más me desconcertaba era la audacia de todo esto, casi resultaba impresionante. Piensa lo ridículo que suena, mis propios padres amenazando con una acción legal porque me negaba a limpiar el desastre de $43.500 de Savannah. Era como si hubieran tirado cualquier apariencia de ser familia y la hubieran reemplazado por hostilidad abierta. No tuve que pensarlo dos veces sobre lo que debía hacer. La primera llamada fue a mi abogado, que por suerte tiene buen sentido del humor. Cuando le expliqué la situación, se rió y dijo, Theo, no tienen base legal. Déjalos que presenten la demanda si quieren, se van a reír de eso en la corte. Y, efectivamente, no salió nada de su amenaza. Pero fue un recordatorio de lo tóxicos que eran y solo reforzó mi decisión de cortar todo contacto. Habían quemado todos los puentes y no había vuelta atrás. Saber que eran capaces de llegar tan lejos fue suficiente para mí. Comprendí que no podía mantener esa puerta abierta, ni siquiera una rendija. Había estado guardando una pequeña esperanza de que tal vez, de alguna manera, pudiéramos arreglar las cosas. Pero esto fue la gota que colmó el vaso. Bloqueé los números de mis padres ese mismo día, ni llamadas, ni mensajes, ni buzones de voz. Revisé mis redes sociales y los bloqueé allí también, e hice lo mismo con Savannah. Si iban a tratarme como un enemigo, entonces yo los trataría como a extraños. También tuve que contarle a la familia extendida lo que había pasado. Sabía que mis padres iban a distorsionar la historia para hacerme ver como el villano, y no iba a permitirlo. Llamé a mi primo Ryan, uno de los pocos familiares en los que realmente confío, y le expliqué todo. Hombre, dijo Ryan cuando terminé, eso es una locura, ¿en serio intentaron demandarte? Todavía no, respondí, pero están amenazando con hacerlo. Quería advertirte porque estoy seguro de que van a empezar a difundir mentiras sobre mí. No te preocupes, dijo Ryan, te cubro la espalda, y sinceramente, bien hecho por cortar con ellos. Suenan tóxicos como el infierno. Esa conversación me dio confianza para contactar a algunos otros familiares. Algunos me apoyaron, como Ryan, pero otros no tanto. Mi tía Débora, por ejemplo, estaba firmemente en el equipo de Lorraine. Theo, son tus padres, dijo, como si eso excusara todo lo que habían hecho. No puedes simplemente alejarte de ellos. Si puedo, respondí con firmeza, y lo he hecho. Han cruzado cada línea imaginable y no voy a dejar que sigan arrastrándome hacia abajo. Sabía que Débora pensaba que era una decepción. Ella dijo, la familia es la familia Theo, algún día te arrepentirás. Tal vez, contesté, aunque no lo creía, pero por ahora elijo la paz. Y paz fue exactamente lo que conseguí, aunque solo por unos días. Porque, por supuesto, aproximadamente una semana después de bloquearlos recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi buen juicio contesté. Theo, la voz de mi madre, aguda y acusatoria. Me bloqueaste. Suspiré, ya arrepentido de contestar. Sí, mamá, te bloqueé. ¿Por qué harías eso?, exigió, como si la respuesta no fuera obvia.
Porque he terminado, dije, he terminado con la manipulación, las culpas, las mentiras, las exigencias. He terminado con todo eso. Ella bufó, estás siendo ridículo, ¿de verdad crees que puedes simplemente sacarnos de tu vida así? Sí, respondí con simpleza, puedo y lo he hecho. Por supuesto trató de discutir, me llamó egoísta, desagradecido, sin corazón, lo de siempre. Pero no mordí el anzuelo. Simplemente repetí con calma que no estaba interesado en continuar la conversación y colgué. Luego bloqueé ese número también. Después de eso reforcé mi plan de cero contacto. Le pedí a Ryan que me avisara si mis padres o Savannah intentaban contactarme a través de él, pero que por lo demás no quería saber nada de ellos. Y en su mayoría lo respetó, aunque de vez en cuando se le escapaba una actualización. Pasaron los meses y, cuanto más tiempo permanecía sin contacto, más me daba cuenta de todo lo que me había estado perdiendo. Sin el drama constante tenía mucho más tiempo y energía para enfocarme en las cosas que realmente importaban. Claro, aún había momentos de duda. De vez en cuando escuchaba una vocecita en mi cabeza diciendo, ¿y si tienen razón, y si realmente estás siendo egoísta? Pero entonces recordaba todo lo que habían hecho, todo lo que había soportado, y la duda se desvanecía. Hasta ahora no sabía qué había pasado con Savannah. Recientemente recibí otra llamada de Ryan, oye, pensé que querrías saberlo, Savannah se declaró en bancarrota. Me quedé un momento en silencio, dejando que la noticia se asentara. Bueno, dije finalmente, tal vez ahora aprenda a asumir la responsabilidad de sus actos. Tal vez, dijo Ryan, aunque los dos sabíamos que era poco probable. Savannah no era precisamente del tipo que aprende de sus errores. En cuanto a mis padres, mantuvieron su campaña de difamación por un tiempo, pero eventualmente pareció apagarse. Supongo que incluso sus seguidores más leales se cansaron de escuchar la misma historia una y otra vez. Para cuando llegaron las fiestas, sentí una especie de alivio, porque sabía que no tendría que pasar la Navidad fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. En cambio, pasé las fiestas con amigos, mi familia elegida, y por primera vez en años no sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo. Podía ser yo mismo, sin el peso constante de las expectativas de mis padres ni las exigencias de Savannah arrastrándome hacia abajo. Cortarlos no fue fácil, fue una de las decisiones más duras que he tomado, pero mirando atrás sé que fue la correcta. A veces tienes que alejarte de personas tóxicas, incluso si son familia, y aunque no siempre es fácil, vale la pena. Todavía recibo alguna que otra actualización de Ryan, aunque he dejado claro que no quiero escuchar demasiado. Lo último que supe es que mis padres todavía intentaban reconstruir su reputación y Savannah estaba luchando por encontrar su rumbo después de la condena. Ojalá pudiera decir que lo siento por ellos, pero no. Tomaron sus decisiones y ahora viven con las consecuencias. En cuanto a mí, me niego a ser un tonto bailando al son de los que tiran de los hilos. Estoy avanzando, y me he rodeado de personas que realmente se preocupan por mí y respetan mis límites. Estoy enfocándome en mi carrera, mis pasatiempos y mi felicidad. Y aunque no sé lo que depara el futuro, sé una cosa con certeza, nunca volveré a permitir que nadie, sea familia o no, me arrastre hacia abajo. Gracias por acompañarme en este viaje salvaje. Si tienes personas tóxicas en tu vida, espero que mi historia te dé el valor de defenderte. Te mereces algo mejor, todos lo merecemos.